Muy buenas tardes, tengan todos y todas. De parte del Colegio de Químicos, les agradecemos su asistencia. La verdad que para nosotros es un honor que nos acompañen en esta charla para conocer los requisitos para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Esta charla se realiza dentro del marco del convenio que ha establecido el Colegio de Químicos de Costa Rica con el ente costarricense de acreditación. Y la charla la tenemos a cargo del señor Humberto Mora Murillo, licenciado en Química, miembro activo del colegio, quien tiene amplia experiencia en temas de evaluación de la conformidad, validación y estadística. Actualmente es secretario de acreditación de la Secretaría de Acreditación de Laboratorios del ente costarricense de acreditación, donde trabaja desde el 2010 y tiene mucha experiencia en temas de metrología y calibración, porque tuvo la oportunidad también de trabajar en el Laboratorio Costarricense de Metrología, donde se desempeñó como metrólogo en las magnitudes de masa y volumen. Así que realmente contamos con una persona especialista en estos temas y esperamos que la charla sea bastante provechosa para nuestros agremiados. Sí les vamos a pedir antes de iniciar la charla que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Al final de la misma vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas y esperamos que sea bastante provechosa la misma. Invitamos entonces a Humberto a realizar su presentación. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá. Como dijeron, pues trabajo en el ente costarricense de acreditación desde hace un tiempo y trabajé en el laboratorio costarricense de metrología antes de esa parte. Y el día de hoy me solicitaron pues una pequeña presentación sobre requisitos de acreditación para laboratorio de ensayo y calibración y el proceso de acreditación o un resumen o una presentación de cómo sería el proceso de acreditación de un laboratorio de ensayo y calibración. Entonces, pues agradeciendo muchísimo la invitación, voy a dar inicio con la presentación. Primero una parte introductoria del proceso, sobre los procesos y lo que tiene que ver con laboratorios. El proceso de acreditación generalmente es muy parecido a todo tipo de organismo de evaluación de la conformidad, pero pues está enfocado más que todo en laboratorios de ensayo y calibración, pero sigue lo mismo para otras áreas que manejamos en la Secretaría como laboratorios clínicos o proveedores de ensayos de aptitud. Entonces, pues a manera de introducción, el proceso como tal de acreditación en general va desde una firma de un contrato de servicios entre el laboratorio específico o el organismo que fuera a acreditar sus actividades, la presentación de una solicitud. Esto los pongo porque pueden ser pueden ser, digamos, el tema del contrato puede ser mientras el laboratorio va trabajando y demás. Lo único requisito es que cuando se presente la solicitud ya esté el contrato. Pero el presentar el contrato no significa que yo tenga que tener la solicitud ya lista o que tenga un plazo para presentarla. Solamente son procesos que se pueden ir trabajando con la implementación de la norma y todo se puede ir trabajando y después cuando ya se tenga el contrato listo para firmar o firmado, ya podemos hacer el tema de la presentación. Entonces va desde la firma del contrato primero, luego la presentación de solicitud hasta una toma de decisión, donde se decide o se define si se otorga la acreditación en un alcance correspondiente o no, porque generalmente la acreditación no se da para un organismo como tal o como un todo, sino se da para un organismo de evaluación de conformidad o una empresa o una institución en la ejecución de actividades específicas. Entonces es para esas actividades nada más que se otorga. Entonces se decide si se le otorga, ya sea todas las actividades que solicitó, algunas de esas actividades o a ninguna, ¿verdad? Entonces va desde que se firma ese contrato de servicios, posteriormente se presenta una solicitud inicial de acreditación hasta que se da el otorgamiento, la decisión de si otorgamos o no otorgamos la acreditación o si otorga para algunas actividades y otras no. Entonces, en todo el alcance o en parte de su alcance o no se otorga. Y ya después, pues hay procesos ahí donde se puede, pues, presentar algunas situaciones en caso de una decisión negativa o si no fuera para todo el alcance, el laboratorio tendría alguna posibilidad de hacer alguna apelación sobre el proceso. Requisitos, bueno, paralelamente se puede ir trabajando en el contrato para realizar realmente el contrato de servicios entre ECA y el laboratorio en este caso, que es el organismo de evaluación de la conformidad en que enfocamos el proceso. Lo único que se requiere es información legal, digamos, de quién es su representante legal, una personería jurídica o si es un laboratorio de gobierno o gubernamental, pues un acta
constitución o alguna parte que le dé esa potestad legalmente o que es parte de una entidad legal. Entonces se pide esa información legal, información básica, una información de temas de facturación para posterior. Y con eso se firma un contrato. El contrato es simplemente donde se detalla pues los servicios que los servicios que le va a ofrecer están en procedimientos, que esos procedimientos que afectan al laboratorio siempre pues los vamos a tener publicados en la web, se va a publicar en Gaceta, que cualquier cambio que se realice primero se hace esa revisión y su publicación y que el laboratorio pues se va a someter a esos procedimientos, a esos procesos que tenga el ECA publicados. Eso es lo que dice el contrato, así como comprometerse a pagar las tarifas definidas por la junta directiva y que se encuentran pues publicadas en nuestra página web y demás. Eso está en el contrato de servicios. Como les decía, el contrato de servicios no limita que el laboratorio tenga que presentar la solicitud, es decir, si yo lo firmo hoy, no limita que tengo que presentar la solicitud dentro de un mes o durante X tiempo. Si es necesario para poder presentarla, tener el contrato, porque es como la parte legal que va a vincular al ECA y al laboratorio en un servicio de acreditación, pero no es como que apenas yo presenté el contrato ya tengo que correr a presentar la solicitud, sino que puedo tomarme un tiempo todavía para esa situación. Entonces, lo ideal es tenerlo primero antes de la solicitud. Lo que se puede ir haciendo en paralelo mientras se trabaja el contrato, porque eso es solo información general y legal para iniciar, es la adquisición de lo que es la norma, porque generalmente estoy partiendo de cero, como requisito de cero, es que el laboratorio no tiene la norma o está empezando a trabajar con ella. Pues la norma generalmente en Costa Rica las tiene los derechos en el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Con ello se puede adquirir la norma INTE ISO IS 17025-2017, que es la norma para competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Entonces, con ello se puede adquirir la norma y se puede ir implementando lo que la norma indica. La norma va a tener una serie de requisitos que hay que cumplir, tener procedimientos, registros, contar con un personal, con equipos, etcétera, o equipamientos, y con eso hay que ir implementando todo lo que ella dice, además de descargar e implementar, que se encuentra en nuestra página web también, los criterios ECA MCC 18, que es un criterio de aplicación de la norma 17025, el EKMCC 16, que es un criterio de imparcialidad, es un refuerzo al tema de imparcialidad que trae la norma, que ya nos pide algunos requisitos en temas de riesgos a la imparcialidad y de independencia. El EKMCC 19, su nombre es criterio de trazabilidad, pero realmente no es trazabilidad en el sentido de la definición metrológica, porque trazabilidad en definición metrológica es cómo yo comparo una medición con el resto de mediciones en el mundo hasta llegar a un sistema de mediciones, generalmente el Sistema Internacional de Unidades. No es eso lo que ella trae como tal, sino competencia de proveedores de trazabilidad, es decir, quién es competente para darme un material de referencia certificado o para brindarme un servicio de calibración, dependiendo si el equipo se calibra o como pasa en muchos equipos químicos instrumentales, se debe usar material de referencia y no una calibración como tal. Entonces está como de los criterios de quién es competente para eso, y el EKMCC 20, que es el de requisitos de ensayos de aptitud, de participación en ensayos de aptitud y otras comparaciones interlaboratorio. Entonces, consigo la norma, adquiero la norma 17025, descargo estos criterios de la página del ECA y empiezo a implementar lo que nos piden dichos documentos, a tener un sistema de gestión, a tener el personal, a tener los documentos que se solicitan, registros y demás. Y paralelamente puedo ir trabajando en el tema del contrato para ya tenerlo listo. Cuando ya yo tengo todo esto listo e implementado, puedo ejecutar o procedo a ejecutar una auditoría interna como se pide la norma y una revisión por la dirección como la pide la norma, porque eso es parte de los requisitos de la solicitud. Entonces ya con eso en listo, implementado y realizado, puedo proceder a presentar una solicitud. Hago mucho énfasis en el tema del contrato porque nos ha pasado muchas veces que nos han presentado la solicitud primero, el contrato después, y nosotros si el contrato no está en la Secretaría de Laboratorios no podemos gestionar la solicitud. Tenemos que hacer como que no la han presentado todavía y que los tiempos empiezan a correr para revisarla y todo a partir de que se presente ya después del contrato. Entonces eso es importante. ¿Qué documentos nos van a aplicar? Hay muchísimos documentos que tienen que ver con el proceso de acreditación. En el ECA tenemos los procedimientos del Manual de Procedimientos de Acreditación, que es el ECA-MP, esa ECA por las siglas MP de Manual de Procedimientos,
que van desde el número 2 hasta el número 8 para el tema del proceso de acreditación. En el número 2 están los requisitos, ahí se puede ver lo que acabo de mencionar, la norma, los criterios que son los que aplican para laboratorios. Viene, inclusive tiene un instructivo, un anexo que viene sobre el tema de requisitos por tipo de norma que se acredita, o sea, por tipo de organismo de evaluación de la conformidad. El LKMP P04 es el que te lleva todo el proceso de que se presenta la solicitud hasta que se le brinda un análisis de recursos a esa solicitud, es decir, el ECA responde si puede brindar o no puede brindar el servicio en las actividades y el tipo de organismo que se solicita acreditar o el tipo de organismo en las actividades que solicita. El EKMP P05 que nos indica cómo dar una admisibilidad y eso entiendas en términos de cómo le ofrecemos al cliente un equipo evaluador o le proponemos un equipo evaluador conformado por X personas, generalmente en promedio son 3 personas, pero eso varía dependiendo de la cantidad de actividades que nos soliciten en acreditación y cómo el organismo debe aceptar esas personas después de pues, conocer dónde trabajan y un poquito de información para ver si no hay algún conflicto o potencial conflicto de interés. Caso contrario, pues tenemos que analizarlo y si procede a designar otras personas. Entonces eso está en el procedimiento ahí, que es como pues, desde hacemos la designación del equipo hasta que el laboratorio lo acepta por completo. Luego el EKMP P06 nos habla de la parte de evaluación, desde la evaluación documental, que es la revisión de los documentos que se piden en la solicitud, el tema de la evaluación, del plan de evaluación, que es un plan que se tiene que presentar si la evaluación procede, porque puede ser que la evaluación documental se vea que el organismo no ha implementado bien los requisitos de acreditación que se piden de la norma 17025 y por ende, pues no procedería a la evaluación, sino que tendría que subsanar eso primero. Pero bueno, ese proceso está ahí también. En el momento en que ya se decide, ya sea que lo se subsane o que proceda a la evaluación en el sitio, se le presenta un plan de evaluación con un tiempo de anticipación para que pues pueda el laboratorio conocer qué día le van a evaluar qué, con fechas y horarios. Es una agenda donde vienen los recursos que se necesitan, qué necesita tener preparado, lo que van a evaluar a cada hora de los días de evaluación, qué personal van a evaluar, etcétera. Y también viene el tema ya de la evaluación en sitio o remoto, que es cuando ya hacemos la evaluación con reunión de apertura, se revisan los documentos que hayan que revisar, se ven registros, entrevistas, se testifica o se observa a las personas ejecutando las actividades que solicitaron en el alcance y la emisión del informe de evaluación con los hallazgos que se hayan detectado, si se cumplió todo, si hubiera alguna no conformidad en cumplimiento, todo eso viene en ese procedimiento en conjunto con el P13, solo que el P06 es más para el laboratorio, define un poquito más lo que le aplica al laboratorio, el P13 es más para los evaluadores, es el procedimiento de evaluación, pero viene más detallado para los evaluadores en qué tienen que ir trabajando, qué tienen que ir llenando, qué documentos y demás. Luego el EKMP P07 describe, desde que ya terminó la evaluación, se presentó un informe con hallazgos. ¿Qué pasa si un laboratorio no está de acuerdo con alguna no conformidad o similar? ¿Cómo puede hacer? ¿Qué pasa si hay no conformidades que sí se aceptaron y que pues cómo se trabajan para cerrarlas? Todo eso viene descrito en el P07, donde se presenta planes de acciones correctivas, se revisan, tenemos el mecanismo de opiniones divergentes, si no están de acuerdo con alguna no conformidad, cómo proceder. Y termina ese procedimiento con una verificación de acciones que son para aquellas no conformidades que sí se aceptaron y se implementaron acciones, como el equipo evaluador que hizo la evaluación en sitio remota revisa que esas acciones ya estuvieran implementadas. Y después está el P08, que es el de toma de decisión. Y ahí es donde conformamos unos grupos de trabajo, una comisión de acreditación posteriormente, que va a revisar los procesos, todo el proceso como tal. Lo que se revisa es que la evaluación esté clara, que se hayan cerrado las no conformidades, que se haya evaluado el alcance que se tenía que evaluar, que se le haya dado el trato adecuado al proceso, según dicen los procedimientos, y si todo es satisfactorio, pues se toma una decisión al respecto. Caso contrario, pueden haber preguntas o se puede tomar, si no se cerraron las no conformidades, por ejemplo, se puede tomar una decisión, como les decía, que tal vez no otorgarla toda la acreditación a todo el alcance de todas las actividades o no otorgarla del todo. Entonces ahí está esos procesos.
Para criterios de evaluación, que son como las reglas que le va a aplicar al laboratorio o lo que tiene que cumplir, pues ya lo había indicado arriba, está la norma 17025, que es parte de los requisitos tenerla implementada junto con los criterios de aplicación de la norma, de trazabilidad o de quién es competente para brindarme el servicio de trazabilidad, de ensayos de aptitud y otras comparaciones interlaboratorio, de imparcialidad o lo que son riesgos a la imparcialidad e independencia. Y este lo pongo aquí porque él es el que tiene unos requisitos de que las auditorías internas y las revisiones por la dirección hay que ejecutarlas cada 12 meses. Y nos piden alguna serie de, sobre todo en auditoría interna, que testifiquemos actividades de laboratorio que tenemos o que queremos acreditar para por efectos de acreditarlas inicialmente o cuando ya las tenemos acreditadas. Ya posteriormente, cuando un laboratorio ya está acreditado, pues le aplican otros procedimientos, como por lo son el P09, que es cómo elaborar el certificado de acreditación, el P18 del MC, que es el uso de símbolo de acreditación, el símbolo de acreditación que ven en los informes de laboratorio, de laboratorio con actividades acreditadas ANTECA, tiene un informe que ya le permite usar pues un símbolo de acreditación con una información de que está acreditado y dónde se puede ver el alcance y demás. Y el P10, que es el procedimiento KMP P10 de cómo le hacemos los seguimientos, porque ya un laboratorio con actividades acreditadas apenas se acredita, pues va a tener un mes de aniversario basado en la fecha en que se acreditó y cada año en ese mes de aniversario con una posibilidad de mover algunos meses por cuestiones de coordinar trabajo, vamos a estar haciendo una evaluación de seguimiento o una evaluación para ver, hacer un seguimiento de que se mantengan los criterios por los cuales le dimos la acreditación. O sea, ya sabemos que lo cumplió para llegar a la acreditación. Ahora necesitamos estar revisando o vigilantes de que se sigue manteniendo los requisitos o cumplimiento de requisitos por los cuales se otorgó la acreditación o que ante cualquier cambio pues se mantenga y si algo deja de cumplir pues se tomen las acciones necesarias para mantener ese cumplimiento. Eso es como los documentos a grueso modo que trata la presentación en cuanto al proceso y los que le aplican como requisitos. Ahora ya viene un poquito más detallado por los requisitos, ahí era más introductorio explicativo. En los requisitos, pues lo primero es implementar el sistema de gestión y lo que nos pide la norma INTE ISO IEC 17025, que es la norma para competencia o requisitos de competencia para los laboratorios de ensayo y calibración, para sus actividades de laboratorio, es decir, ensayos, calibraciones y muestreos que el laboratorio crea acreditar. Pues así yo hago la salvedad que un laboratorio podría tener 100 actividades de ensayo o de ensayos o muestreos o de calibración y querer acreditar una o querer acreditar las 100. Él decide cuál y el ECA solamente va a hacer su proceso y va a respaldar las actividades que estén dentro del alcance que al final se acredite. Entonces eso es importante. Entonces se va a implementar primero esta norma 17.025 que se puede adquirir con Inteco, ya ellos para aspectos de venta, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica pues maneja varias opciones, cantidades de normas en digital, etcétera, para el uso y le da un tipo de licencia para el uso de la persona o quien la adquiera. Hay una norma viene en requisitos desde el apartado, sobre todo del apartado 4 al apartado 8 que tiene, vienen requisitos que dice que el laboratorio debe, y el laboratorio debe tener un procedimiento, un proceso documentado, tener requisitos de competencia al personal, tener el equipo adecuado, registros de equipos, procedimiento para evaluar proveedores de servicios, con mecanismos de control de documentos, de control de registros, análisis de riesgos, todo ese montón de requisitos que trae ahí, hay que implementarlos. Todos esos requisitos hay que empezar a desarrollar un sistema de gestión, que es todos esos procesos interrelacionados que nos permiten alcanzar el objetivo, en este caso, cumplir con los requisitos que pide la norma. Después se puede descargar en la página web. Aquí copié la dirección de la página web. Hay una sección de servicios, pestañita de acreditación y la subpestaña, por así decirlo, la siguiente pestaña que sería cómo acreditarme en la sección de laboratorios, porque tenemos varios tipos de organismos, están estos documentos. Viene un paquete documental, inclusive que tiene más documentos y la solicitud de acreditación y demás, pero ahí aparecen al menos estos documentos para que mientras vamos implementando la norma 17.025, también vayamos implementando algunos de estos. ¿Por qué? Porque el C18, por ejemplo, que es el criterio
para la parte de implementación de la norma 17.025 o aplicación de la norma, a veces dice que alguna información hay que presentarla en una especie de matriz o pide que la información se organice de alguna manera o que se incluya alguna, por ejemplo, en los riesgos a la imparcialidad se incluyan algunas relaciones mínimas, que tal vez la norma no lo dice así tan claro o explícito o no dice cómo presentar. Generalmente las normas no dicen cómo hacerlo, dicen que hay que hacerlo y algunos de estos criterios tienen, mire, considere esto o presente la información de esta manera porque así es como el ECA la va a evaluar. Entonces, para que no vayamos a implementar algo que diga la norma y después el criterio nos diga hágalo de una manera que no lo hicimos. Entonces, irlo llevando paralelo para que el esfuerzo vaya siendo en una sola línea y no toque hacer reprocesos o similar. Luego, el criterio C19 no pide tanto como el C18 de tener ciertas cosas o cierta información de cómo la norma, de cómo cumplir un requisito, sino que el C19 lo que nos va a decir es, si usa proveedores de calibración para que le calibre, no sé, su equipo volumétrico, o le calibren sus balanzas analíticas, o le calibren, no sé, algún espectrofotómetro en longitud de onda, por ejemplo, utilice alguno que esté acreditado o reconocido como laboratorio, reconocido que es lo que aplica a los laboratorios nacionales, como el LSM, Laboratorio Costarricense de Metrología, tiene reconocimiento en algunas calibraciones que él ofrece, pero internacional, no es una acreditación, sino es un reconocimiento entre pares, entre laboratorios nacionales de metrología. Entonces, que sea un laboratorio nacional con ese reconocimiento para el servicio que le contrata o acreditado por ECA o cualquier otro ente de acreditación para el servicio que usted le contrata. Y si no se pudiera, pues hay que hacer alguna serie de mecanismos para evaluar esos proveedores. Entonces es como tener unos requisitos adicionales en cuenta cuando yo tengo servicios de calibración o si tengo que usar un material de referencia certificado para dar la trazabilidad a mi proceso, que ese material de referencia sea emitido por un productor competente. Ahí pues el criterio nos dice que sea un productor acreditado para eso en 17.034, que es la norma que ellos les aplica, INTE, ISO y ese 17.034, o que yo le haga una evaluación de proveedor con algunos requisitos mínimos al contenido del certificado. El certificado generalmente en el catálogo que presenta el productor y el certificado que lo acompaña con sus datos de incertidumbre trae información. Entonces, si yo puedo revisar esa información, pues tal vez no esté acreditado, pero si yo tengo una especie de checklist o similar para revisar esa información, pues ya puedo cumplir. Entonces, eso está en el C19. En el C16 es un complemento al tema del apartado 4 de la norma 17.025 imparcialidad. Entonces nos amplía un poquito de la parte de análisis, sobre todo de juntas directivas para los laboratorios que tienen juntas directivas, accionistas o entidades madre, pertenecen a una organización muy compleja que hace otras actividades, no solo tiene laboratorio, entonces cómo ampliar un poquito la información. Entonces no es tanto como que va a pedir, sí pide algunas cositas como, por ejemplo, hacer una valoración de riesgos con lo que es impacto o lo que es tener una declaración de actividades o una serie de actividades mínimas, pero lo que hace es reforzar lo que ya el C18 dice, van como en relación para esa parte de imparcialidad nada más. El C18 tiene más cosas, pero para la imparcialidad va de la mano con este. Y el C20 lo que nos dice es que tenemos que implementar eh, requisitos para participar en ensayos de aptitud y otras comparaciones interlaboratorias. Ya la norma lo trae y hay que hacerlo como parte del aseguramiento de validez de resultados. Pero nos trae como algunos requisitos de qué pasa si yo no, si yo encuentro un proveedor, por ejemplo, alguien que hace el ensayo de aptitud y nada más yo le pago y participo. ¿Qué hay que hacer para presentar la información? Si no encontrara, puedo compararme con otro laboratorio por propia iniciativa, es decir, dos laboratorios nos ponemos de acuerdo y nos comparamos. Sí se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué documentos hay que tener en ese caso? Y si no encontrara esa opción tampoco, ¿cómo puedo cumplir? O no me podría acreditar. Entonces ahí viene, por ejemplo, que si no hay ninguno de esos dos escenarios, pues tengo que hacer una justificación y tener controles nada más internos. Entonces ahí viene esa opción. Y eso viene por familias. El ECA lo tiene, solicita el requisito por familias. Entonces viene a complementar lo que pide la norma en el apartado de aseguramiento. Además, uno de los requisitos del proceso inicial, que vamos a mencionar también por aquí, es participar en al menos algunas de las familias que se piden en acreditación. Entonces ya tiene, cuando yo presento la solicitud, tengo que llevar algunas participaciones en ensayos de aptitud u otras comparaciones interlaboratorios, se aceptan las dos. Ensayos de aptitud es una comparación interlaboratorio donde yo
evalúo al participante, o sea, le digo, ¿está satisfactorio o no satisfactorio? O cuestionable, si lo quiero evaluar de esa manera. En cambio, hay otro tipo de comparaciones que es para ver métodos o para ver muestras, caracterizarlos, que no va a calificar a ninguno de los participantes, no va a decir si este laboratorio mide estadísticamente bien o mal, sino que va a decir, somos comparables o no lo somos para un método o caracterizamos una muestra. Entonces, ese es otro tipo de comparaciones que también se permite. Y eso está en ese criterio. Y tenemos que llevar, como les digo, cuando ya presenten la solicitud, se tiene que tener algunas familias de lo que se va a pedir o algunos ensayos de aptitud ya haber participado. Es parte de lo que se pide. Este es el único requisito que si en la solicitud no viene, porque a lo mejor el laboratorio está participando ahorita y presentó la solicitud, estaba participando, sí lo dejamos así, o sea, sí le damos admisibilidad y seguimos el proceso, pero el resultado tiene que estar antes de la toma de decisión. Es decir, no es un requisito que nos impide iniciar el proceso, pero sí nos impide tomar decisión o que necesitamos para que tome decisión, el haber participado en esas comparaciones. Y ya después hay que seguir participando periódicamente, una vez cada 4 años, es lo que dice el criterio que está ahí. Luego está la parte que podemos hacerlo, este grisito, podemos hacerlo en paralelo a este, o sea, podemos ir implementando todo esto y empezar a trabajar con el contrato, porque no, pues no dependen uno del otro. Lo que yo necesito para la solicitud es que ambos estén todo implementado en lo que es 17.025 y todo implementado en lo que es el contrato. Ambos tienen que estar para poder iniciar, pero los puedo trabajar en paralelo porque el tener el contrato no implica que ya tengo que tener todo listo, sino que porque esto es más legal. Entonces, lo puedo ir trabajando en paralelo, puedo hacerlo después. Lo que sí tiene que hacerse es que antes de presentar la solicitud inicial ya esté el contrato listo y firmado. Para esto es un proceso muy sencillo. Se envía a la gestoría de calidad, que ahí está el correo que puse. Eso es una máscara de correo, le llega a todas las personas de gestoría de calidad. La personería jurídica, unos datos generales de nombre de laboratorio, nombre fantasía si tiene, ubicación, teléfono, dirección, es la información general del laboratorio. Y con eso el personal de gestoría de calidad empieza a elaborar o les pide la información que haga falta, digamos, si faltó algún datito, y empieza a elaborar una propuesta de contrato. La propuesta de contrato de servicios, donde se comprometen ambas partes a todas las condiciones de la prestación del servicio de acreditación, el OS por un lado o el organismo de evaluación de conformidad, el laboratorio en este caso, a pagar las tarifas, a seguir los procedimientos del ECA y el ECA pues a darle el servicio con todo lo que corresponde y a respetarle sus derechos y darle seguimiento a los deberes del organismo como acreditado o en el momento que se acredite todos esos compromisos y cómo LECA publica sus procedimientos y hace la información y demás, quedan plasmados en un documento de prestación de servicios que se envía a revisar al laboratorio para que lo firme y luego lo firman en el ECA, se revisa las veces que haya que revisarlo, se hacen pues todas las aclaraciones que se necesiten, si hubiera alguna duda además, ya ese es un tema, un proceso administrativo que también pues ve un poquito la parte legal de la prestación del servicio. Entonces, el contrato de servicios, lo repasamos, es un requisito para poder presentar la solicitud de acreditación. Pero no hay una condición o fecha de que si ya yo tengo el contrato, tengo que correr a presentar la solicitud en los próximos meses o demás. No tenemos eso así establecido, sino nada más que necesitamos que esté firmado para poder presentar la solicitud, porque si no, no tenemos claras las pautas de cómo se va a prestar el servicio. Entonces se puede ir gestionando mientras implementamos la norma y los requisitos del ECA y vamos trabajando, o se puede implementar primero y después hacer el contrato y después la solicitud, no importa, como quieran hacer el orden, mientras que cuando llegue la solicitud ya estas dos etapas estén concluidas. Posteriormente, otro requisito que pedimos es que cuando el laboratorio ya implementó el sistema y todos los requisitos, o sea, ya implementó lo que la norma 17.025 pide y lo que el ECA pide en sus criterios adicionales que ya repasamos, además de que esté en proceso o ya esté participando lo tenga programado o esté en proceso de realizar la participación en ensayos de aptitud que vimos, pues que ejecuten una auditoría interna como lo dice 17.025 en su apartado 8.8. Habla de auditorías internas con una pequeña aclaración. Hay que testificar, con la norma no lo dice así, ni habla de testificar así tan claro, dice que hay que auditar nada más. Pero auditar podría ser revisar documentos, no hay nada que nos diga lo contrario. Entonces el procedimiento P02 del ECA sí dice que en el informe de auditoría interna que se presente como parte de las evidencias de la solicitud de que hubo una auditoría interna,
se pueda ver claramente qué ensayos o qué calibraciones o qué ensayos y muestreos fueron auditados. Puede que hayan sido más ensayos o más actividades auditadas de las que vengan en el alcance que se solicite, no importa, pero al menos tienen que haberse auditado las que se están solicitando, porque eso sí lo revisamos y es un requisito. Entonces tiene que haber una auditoría interna de todos los requisitos de la norma, auditándote mediante testificación, o sea, observando por parte del equipo auditor interno que se contrate por el laboratorio, la ejecución de las actividades que quieren acreditar. Además, en caso de que se detecten no conformidades, se le pedirá que nos indique cómo va el tratamiento, no necesariamente que ya esté todo cerrado, pero que se estén tratando y cómo las han ido implementando, porque eso es parte de ver el cumplimiento de requisitos. También se va a solicitar antes de la solicitud o como parte de la solicitud que haya una revisión por la dirección completa de acuerdo a 17.025-2017, apartado 8.9. Ahí nos dice mínimo que hay que cumplir y que se presenten esos registros. Eso es parte del proceso. O sea, además de implementar la norma y demás, pues hay que tener esta auditoría con estas condiciones y la revisión por la dirección. Con todo eso listo, tenemos contrato listo. Ya se implementó lo que dice 17.025, los criterios del ECA. Hicimos auditoría interna. Hicimos revisión por la dirección, la auditoría interna, dejamos claro lo que auditamos, la testificación, todos los requisitos. Si hubo no conformidades, ya las empezamos a tratar y incluimos nuestro plan o nuestro tratamiento o cómo va el proceso de cierre de las no conformidades que detectamos. Y además hemos participado o estamos participando, porque puede ser las dos, en ensayos de aptitud para algunas de las familias. No se pide para todas, se pide al menos para un cuarto. Es decir, si yo quiero acreditar, las familias vienen en el anexo del C20, pero por ejemplo, vienen relacionadas, por decirle algo, en química de aguas, por ejemplo, si yo quiero acreditar, no sé, pH y metales, y quiero acreditar plaguicidas en aguas, por decir algo, son 3 familias. Entonces, con una de ellas que ya tenga ensayos de aptitud, las otras 2 tenemos tiempo para cumplirlo después, ya cuando el laboratorio esté acreditado. A eso me refiero con un cuarto de las familias, que tengan que, ya si tengo 8 familias, pues serán 2 familias y así sucesivamente. Pero al menos un cuarto de las familias que yo soliciten acreditación, no de los ensayos, sino las familias, porque algunas familias incluyen varios ensayos o analitos o posibilidades, tengan ya ensayos de aptitud y ojalá no mayor la participación a 10 meses. Por eso es bueno que sea una participación reciente. Entonces, cuando ya tengo la norma implementada, ya tengo el contrato, ya hice la auditoría interna con las condiciones, la revisión por la dirección y ya participé, acabo de participar o estoy en proceso de participar, porque el de participar en ensayos de aptitud no es un requisito limitante, puedo seguirlo haciendo, si tiene que llegar a la hora de tomar decisión, pero no a la hora de presentar la solicitud. Puedo presentar una solicitud inicial de acreditación, que es la parte que viene a continuación. Entonces, yo descargo de la página web del ECA, que ahí está en la sección de servicios, acreditación, cómo acreditarme, laboratorio, esa es como la dirección para llegar, las pestañas, lo que viene entre paréntesis son las pestañas que hay que dar clic para llegar al lugar. Se descarga la solicitud y ahí depende, aunque la norma de 17.025 es una sola, los laboratorios que hacen ensayos y muestreos y los laboratorios que hacen calibración tienen ciertas diferencias. La más clara, por ejemplo, en la calibración, me es más importante a mí la comparación con el patrón que tengo, es decir, el error del equipo que calibro y en ensayos lo que me interesa es el resultado. El valor del pH del agua es tanto. Listo. En cambio, en calibración no me interesa saber cuánto midió la balanza, sino cuál es el error de esa balanza, es la comparación. Además que en ensayos no siempre se pide la incertidumbre, solo en algunos casos, y calibración siempre tiene que llevarla. Es una incertidumbre de cada equipo, de cada proceso de calibración se estima, porque si no, no hay trazabilidad. Entonces tienen algunas diferencias. Por eso tenemos separadas las solicitudes. El formato F01 es para ensayos y el formato F03 para calibración. Hay otros Fs para otros tipos de organismos, pero solo puse estos centrando la presentación en los de ensayo. También hay que descargar el F34, que es de datos generales de laboratorio y sobre todo para el área de facturación. Si no lo llenaron porque algunas veces se llena cuando está el contrato. Si no lo han llenado cuando está el contrato, pues es bueno presentarlo, porque con todo esto se les va a hacer, a documentar a quién hay que enviar la factura electrónica, que hay que generar, cuando haya algún pago, sobre todo porque hay un pago de servicio por esta solicitud, entonces ya hay que generar una primera factura y para tener algunos datos de quién va a ser representante ante ECA, que esa es una figura que se define en esta etapa de solicitud.
Hay un representante legal, ese ya quedó en el contrato y va a quedar ahí en el expediente del OSE y los datos que se asignen, el del laboratorio. Pero el representante ante ECA es aquel que el laboratorio designe que quiere que tenga la comunicación con el ECA. Entonces, por eso es importante designarlo en estos momentos para que después el ECA se va a comunicar con él por correo, por teléfono, inclusive puede dar otros correos, o sea, poner varios correos en la información donde quiere que le manden copia por si acaso alguno no estuviera de las personas y le llega a otra persona que pueda responder. Entonces eso se da ahí en esa información. Con estos dos documentos que se descargan, este F34 son solo datos generales y para facturación y la parte del representante ECA y correos a donde quieren que les notifiquen o les envíen la información del ECA, la parte oficial, y la solicitud que trae ya lo que hay que documentar, por ejemplo, el alcance y dice cómo se presenta el alcance. Tenemos alcances si el laboratorio es en el área de ensayos, tenemos, si el laboratorio es químico, tiene un tipo de alcance, un formato de alcance, si el laboratorio es microbiológico, biológico, de materiales, físicos, eléctrico, tiene otro tipo de alcance. El de calibración tiene su alcance en el F03 también, son diferentes. El formato, la información es muy similar, pero el formato, cómo se ve, es diferente. Entonces ahí viene cómo se llena el alcance, si quiero dar servicios al Estado o no, porque puede ser que haya algún reglamento técnico que me aplique para que el ECA sepa de antemano. Y tengo que anexar información, ahí se va a pedir requisitos de competencia, procedimiento de, de lo que es, por ejemplo, procedimientos como el de evaluar proveedores, el de trabajos no conformes, pedidos, ofertas y contratos, un ejemplo de un informe de ensayo para cada actividad que soliciten acreditación, etcétera. Entonces va a haber una serie de documentos que hay que presentar como anexo. Eso se puede presentar, ya sea que nos lo compartan por Drive, ya sea OneDrive, Drive de Google, un Dropbox, que es el mismo estilo, o que nos lo lleguen a dejar pues en digital, o si quieren mandarlos en varios correos, también se puede, como ustedes quieran. En la solicitud viene que se presenta a la Secretaría de Laboratorios, ahí vienen los correos, y nosotros ya nos encargamos de pues descargarlos, ponerlos en un expediente y demás. O sea que al final de cierto tiempo, pues ya el acceso ya no lo vamos a requerir. Es por un tiempo nada más a la parte para descargar los documentos y guardarlos ahí. Y con eso revisamos la solicitud y sus anexos. Uno de los anexos que se pide, y por eso lo puse aquí, es el de la solicitud, el pago de la solicitud. Es el pago que se pide que vaya, un comprobante de pago que vaya ahí. Y entonces, ese es de $607 más el IVA, porque el IVA no está ahí puesto en esa tarifa. Ese es un costo fijo, es independiente de cuántos ensayos quieran poner en la solicitud o cuántas calibraciones, ya sea 1 o 100, el costo es solo fijo. Y es por presentación de solicitud, es el único que se pide en este momento. Ahora, si un laboratorio necesitara que el ECA le emita una proforma sobre este pago, un tema de facturación para poder hacer el pago, pues se contacta con nosotros y con todo gusto nosotros le ayudamos a generar lo que necesiten para poder hacer el pago. Si le ocupa la cuenta del ECA, está igual en estos documentos de la proforma y del documento de datos generales, entre ellos también está toda esa información. Cuando ya yo llené la solicitud, que es ya sea el F01 o el F03, si soy de ensayos o de calibración, llené el F34 que aplica para ambos, que son datos generales y de facturación y representaciones y correos a donde mandar la información del laboratorio. Hice el pago, tengo todos los documentos listos en formatos, ya sea que los comparta por correo, todo lo que me pide la solicitud en los anexos, por correo, por Drive, por Dropbox, la forma que sea, lo puedo presentar todo conjunto a la Secretaría de Laboratorios para que proceda con la revisión, que ya es la siguiente etapa que viene. Entonces, ahí se les va a pedir también un documentito con la información de los ensayos de aptitud, que era uno de los requisitos para un cuarto de las familias, todo eso se le va a pedir. Y eso se presenta a la Secretaría de Laboratorios. El correo viene, creo que lo tengo al final de la presentación igual, pero es sal@eca.r.c. Ahí nos llega a todos los de la Secretaría. Y ya iniciamos con el proceso formal de acreditación. No quiere decir que nosotros no apoyemos al laboratorio en las etapas antes. Lo que sí no podemos hacer por temas legales y de independencia, conflictos de interés, es como darle consultoría al laboratorio cómo implementar el sistema o esas situaciones. Eso sí no podemos. Pero si el laboratorio tiene alguna duda de qué quiere, de algo que diga el criterio, por ejemplo, del ECA, no sé, que el C18 no me queda claro qué es lo que pide aquí, nosotros con todo gusto se lo aclaramos y podemos dar ejemplos generales
Sobre el llenado de la solicitud, no tengo claro cómo llenar algunas partes, con todo gusto lo podemos hacer, ya sean reuniones remotas, por correo, por teléfono, como sean requerido, no hay ningún problema. O si durante el proceso de implementación y el contrato tienen dudas, también podemos aclarar todo lo que sea general o que podamos decirle, mire, puede buscar la información aquí, podemos hacerlo. Ya decirles cómo, no podemos porque después lo vamos a evaluar. Entonces, pues ahí habría un tema de independencia de potencial conflicto que no podemos pasar. Pero aunque no haya presentado solicitud, no quiere decir que no podamos apoyarle en algún momento. Con todo gusto lo podemos hacer. De hecho, inclusive hay un proceso que no lo puse aquí porque no es parte directo del proceso obligatorio de acreditación, pero que se llama visita preliminar o diagnóstico, que es que un laboratorio podría pedir, decir, implementé, pero no estoy seguro, todavía no quiero ir a la acreditación directo, quiero un diagnóstico y se puede hacer. Y es simplemente, va una persona de la Secretaría del ECA que se les propone para que ustedes digan si hay conflicto o no. Esa persona que tiene que ser evaluador, calificado en la norma, y esa persona les hace una revisión rápida, no se ve tantos registros como se ve en la evaluación y tanto proceso, sino es un poquito más rápido, pero se le hace un diagnóstico de fortalezas, debilidades o similares del sistema por si quisieran. Es totalmente optativo, pero existe. Pero igual el ECA puede ayudar en todo el proceso, puede estar de la mano siempre y cuando no demos consultoría ni digamos cómo hacer algo específico. Pero si ya son dudas de documentos, de cómo llenar, de cómo hacer el contrato, de qué pasa con esto, los tiempos, lo de una proforma por el costo total del servicio, etcétera, con todo gusto se puede apoyar. Ya el proceso de acreditación como tal, pues este proceso viene por etapas y así está dividido casi que en los procedimientos, un procedimiento por cada una o dos etapas, a veces hay dos etapas en un procedimiento, a veces solo uno. Entonces, el proceso ya como tal formal, ya se tiene el contrato, ya se tienen los requisitos, es la presentación de la solicitud, seguida de la etapa de revisión, donde el ECA hacemos una revisión, es una revisión de que todos los documentos que nos compartieron se puedan abrir, que correspondan a lo que dijeron. Por ejemplo, no nos vaya a pasar que digan anexo 3 es la lista de materiales de referencia, por decir algo, y lo abramos y salga otra cosa, porque a veces a la hora de guardar cosas, como son varios documentos, se pueden confundir y a veces se guardan dos con el mismo documento con dos números de anexo diferente. Entonces es general, no es una revisión técnica de que ya estamos evaluando la norma, sino es en general que vengan todos los documentos, incluyendo el comprobante de pagos, de ese se pasa administrativo para lo que corresponda de ellos si ya tienen que generar factura o alguna cosa, y revisar que todo lo que nos dijeron que venía, venga y que esté debidamente lleno, la información básica, la información que se pide. Si algo no se detectara ahí, que ahí hace falta, no se envió algo, algo no es claro, por ejemplo, revisamos el informe de auditoría y no se dice que se testificó, que nos pasa mucho, o se ve que hay no conformidades y no nos anexaron la resolución o el proceso de cómo va la resolución de las no conformidades, o no nos dicen quién fue el equipo auditor interno que los auditó, por ejemplo, a veces no nos dicen, queremos corroborar esa información para no ponerlo nosotros en el mismo equipo evaluador, ¿verdad? Que podría pasar. Entonces, o falta algo que no sea los ensayos de aptitud, porque si eso falta, se lo podemos preguntar, pero eso no es problema para continuar. Pero de lo que todo lo demás, que sí es requisito para continuar, se hace una solicitud de subsanación y se le da al laboratorio la oportunidad de subsanar lo que falte. Se le manda un oficio formal o el listado de todo lo que falta. Luego el laboratorio subsana, se hace una segunda revisión y si ya ahora sí está todo bien, ya se subsanó lo que tenía que subsanarse, se pasa al análisis de recursos. Que el análisis de recursos es algo interno que hace el ECA para ver si nosotros podemos brindar el servicio, porque depende que me pidan, tengo los recursos para hacerlo o tal vez no los tengo en ese momento y ahí pues ya el procedimiento tiene opciones de qué pasa si no tengo, por ejemplo, el experto técnico en un alcance específico, cómo le hablo con el laboratorio, le explico y qué podemos hacer en esos casos, pero es para ver eso. Después, cuando yo termino el análisis de recursos, finalizo esa etapa con una propuesta de equipo evaluador, donde digo un evaluador líder, la cantidad de evaluadores que yo considere o que se considere dependiendo del tamaño del laboratorio y de su alcance, y los expertos técnicos requeridos. Que el experto técnico es el que conoce de los ensayos o de las actividades que me pidieron en el alcance que vienen a solicitud. Entonces, y pueden ser varios expertos también, dependiendo del alcance que me proponga. Entonces, ese equipo evaluador primero se invita a ver si ellos pueden participar. Si ellos nos dicen que sí pueden participar y que no tienen conflictos de interés,
se le propone al laboratorio en lo que llamamos admisibilidad, que ya va al laboratorio a decirle, este es su equipo evaluador. Además, le adjuntamos en un oficio el alcance que solicitó para ver si hay alguna duda o algo. Todavía es el último momento donde el laboratorio puede decirme, suave, yo había puesto esta actividad y no sale, revisemos, o que pudo haber pasado algo. Y se le propone un equipo de evaluador para que nos diga si hay potenciales conflictos de interés, por ejemplo, que alguna vez les haya dado consultoría en el corto tiempo, haya trabajado con ustedes y no haya quedado en buenos términos o alguna situación hace poquito o que haya trabajado hace poco, ya de reciente. Generalmente manejamos hace poco como menos de 2 años. Haya tenido un proceso judicial con alguno, sea pariente de alguien que trabaje en el laboratorio con cierto grado de consanguinidad, etcétera, que haya algún potencial conflicto de estos. Están descritos en el procedimiento 05 todos esos conflictos. Si hay alguno de esos casos, pues el laboratorio nos lo devuelve y le hacemos otra propuesta y ahí continuamos, hasta que ya el laboratorio acepte al equipo evaluador. Cuando ya el equipo está aceptado, pasamos a la etapa de evaluación documental, que es donde le damos acceso al equipo evaluador que se aceptó a los documentos que venían en la solicitud, que se pidieron y se habían revisado inicialmente, y ya ellos iban a hacer una revisión técnica. Ya así el equipo auditor evaluador revisa que se cumpla la norma 17.025 documentalmente con lo que se tiene ahí. Lo que no, pues se revisa en evaluación en sitio remota o se confirma en evaluación en sitio remota. Y esto concluye, si procede la evaluación, si todo está, o sea, pueden haber no conformidades o situaciones, pero que no pongan en riesgo todo el proceso o que no se tenga duda de la implementación del sistema, del grado de implementación. Si procede, pues le mandamos un plan de evaluación, ya en la agenda con las fechas, los horarios, los recursos, lo que se necesita, a quién se va a auditar, y con eso ya se pasa a la evaluación en sitio, que ya es la ejecución de esa evaluación. Ahí ya no vamos a ir a revisar los procedimientos que vimos aquí, vamos a ir a revisar la implementación, vamos a ir a testificar u observar a las personas realizando los ensayos que solicitaron o las calibraciones que solicitaron en acreditación. Vamos a ir a ver registros, a entrevistar. Puede ser, el ECA en este momento lo tiene, que puede ser en sitio, remota, por medio de videoconferencia en tiempo real, o mixta. O sea, puede ser que una parte se haga en sitio y otra parte se haga remota. Eso va a depender mucho del análisis de la solicitud que hagamos. Si lo S es de un riesgo muy alto, preferimos que la gran mayoría sea en sitio. Si lo S tiene riesgos medios, eso lo hacemos calificando pues al OS dependiendo de las actividades que pida, cuántas actividades pida, la experiencia que tenga en este tipo de procesos, si es totalmente nuevo, por ejemplo, el área donde se desempeña, si pertenece a una organización mayor, más compleja o no, todo eso lo consideramos para hacer esa primera clasificación. Igual también se puede coordinar. Hemos tenido casos donde sale que podría hacerse remoto y el laboratorio prefiere que sea en sitio para tenerlo todo ahí coordinado. No hay ningún problema. También eso lo podemos considerar. Ya se ejecuta la evaluación, que va a empezar con una reunión de apertura donde se presenta el equipo, se confirma el plan, los recursos y vamos a continuar con cada quien ya se separa y trabajamos conforme el plan o las modificaciones que haya que hacerle al plan de evaluación que se van a confirmar ahí. Se hace la entrevista, se revisa registros, se revisa otros documentos que no hayan sido enviados o revisados en la evaluación documental o que hayan cambiado la evaluación documental. Si hubiera no conformidades documentales, se les da seguimiento y se ve si se cierran o no. Se testifica, o sea, se observa bien haciendo los ensayos o las actividades. Y con todo eso, se llega a una reunión de cierre donde se le presenta un informe de evaluación que contiene un montón de información entre lo que destaca, pues lo que se testificó, las actividades que se testificaron, una conclusión sobre esa testificación y la competencia del personal que las realiza y el cumplimiento, o sea, porque documentamos todo, el cumplimiento de cada requisito y criterio, requisito de la norma y criterio ECA, o si hay no conformidades, hubo una observación, también puede ser que haya algo que cumpla, pero tenga potencial mejora y lo llamamos oportunidad de mejora. Todo eso se documenta ahí. Y se presenta en una reunión de cierre. Después, en caso de que aquí hubiera alguna no conformidad, porque si solo hay mejoras, nos brincamos a toma de decisión. Si no hay no conformidades de ningún tipo, solo mejoras o nada, nos brincamos a toma de decisión, es decir, todo se cumple. Si no, si hubiera no conformidades, tenemos las actividades posteriores, donde primero está el mecanismo de opinión divergente, que es que yo no esté de acuerdo con una no conformidad y quiero que tomen en cuenta mi divergencia de criterio respecto al equipo evaluador. En caso de que no se me acepte la opinión divergente o que no la presente,
un plan de acciones correctivas tengo que implementar un plan de acciones correctivas para esas no conformidades que quedaron y después de un tiempo le hace la verificación de que esas no conformidades ya fueron cerradas. En caso de que la opinión divergente se acepte, la no conformidad se elimina y no es como si no hubiera existido. Y finalmente, cuando se realizó esta verificación de acciones, si se cumplió el tiempo máximo, porque a veces hay laboratorios que no la piden antes y todavía le quedan tiempo y tal vez la pidieron antes y no cerraron, pues le damos el tiempo que le quedaba. Pero si ya se le acabó el tiempo para implementar acciones y algo, ya sea que cierren o no las no conformidades, lo pasamos a toma de decisión. Si queda tiempo, todavía le damos tiempo. Si no, lo pasamos a toma de decisión, que ya es un proceso donde vamos a decir, si lo acreditamos en todo lo que usted pidió, o le acreditamos solo esto, o no no lo acreditamos en ninguna de las actividades. Ya se toma esa decisión. Igual pueden haber consultas en el proceso y todo, pero es la finalidad de la actividad. Entonces, aquí está la parte de revisión de solicitud, lo que yo les decía, se presenta la solicitud y todos los anexos a la secretaría, al correo, ya sea por Drive, Dropbox, por correo en varios correos, etcétera, o si la quieren ir a dejar en medio de almacenamiento Aleca, no hay ningún problema, a la Secretaría de Laboratorios. La Secretaría de Laboratorios, generalmente yo designo a alguna persona, revisando así por antemano quién es el laboratorio y todo, por tener una idea de si tiene conflicto. A lo mejor es un familiar mío, entonces ya yo tengo que abstenerme del proceso o de alguna de las compañeras que trabajan en la Secretaría. Entonces, con esa información de entrada, yo designo a una persona que haga la revisión. Y esa persona descarga los documentos, los pone en un archivo confidencial que se maneja con el expediente que se le asigna desde que ustedes tienen contrato, ahí les van a asignar un número de expediente. Ahí se va a poner la información indexada con un índice de archivo y demás, que es como la pide la Contraloría, y ahí la vamos a ir revisando. En la misma solicitud, por eso es importante presentar la solicitud, tanto en PDF, firmada y demás, si fuera el caso, pero también en Word, porque el ECA necesita llenar una parte abajo que es para la revisión, ir marcando la revisión, si no se la vamos a pedir igual. Entonces se deja la revisión de la solicitud. Si hay algo que no esté completo o falte, se le hace una subsanación. Caso contrario, ya pasamos a recursos. Si todo está completo, le decimos al laboratorio, mire, todo está completo, pasamos a análisis de recursos. En análisis si se le solicita subsanar, se les va a mandar un oficio diciéndole, mire, usted presentó una solicitud, esto fue lo que no encontramos o no tenemos claro o no venía, o hay que enviar o modificar. Tiene 5 días para hacer la subsanación. El OS en esos 5 días vuelve a presentar lo que falte, nada más, ya el resto ya está, o sea, solo lo que le falte subsanar o lo que tenga que aclarar, y la Secretaría procede a una segunda revisión. Si no se subsana lo que se pidió, que no sean ensayos de aptitud, porque en eso podemos avanzar sin ellos, nada más tienen que estar para la toma de decisión, pero si no lo demás, algo que tuviéramos que tener, no se subsanó en el tiempo o se presentó, pero no fue suficiente, todavía faltó algo o no se presentó algo, o sea, qué sé yo, le pedimos subsanar 4 cosas y subsanaron 3 y la cuarta no, por ejemplo, y no eran ensayos de aptitud, entonces se hace la segunda revisión y se cierra el expediente. Eso significa que ahí murió el proceso y que si el laboratorio quiere reiniciar, pues tendrá que volver a hacer otro contrato y volver a presentar la solicitud y demás. Eso significa el cierre de un expediente. Ahí terminó y ese expediente se cerró. Si ya en segunda revisión todo está bien, se pasa a análisis de recursos. Y el análisis de recursos pues ya prosigue en otra etapa del proceso. Este tiempo más o menos, yo estoy poniendo los tiempos máximos, considerando que el OS tuviera que subsanar, o sea, hacer 2 revisiones de la solicitud y subsanación en el medio, lleva un tiempo de 20 días hábiles. Generalmente es menos, porque o hacemos las revisiones más rápido, o el OS subsana y no se toma los 5 días, subsana en 3 o algo, pero ese es el tiempo máximo que tiene esa etapa de proceso. Más o menos estamos hablando de un mes, más o menos 20 días hábiles. Luego entramos al análisis de recursos. Si ya el OS subsanó y todo bien, o estaba bien desde el inicio, no hubo nada que subsanar, se inicia en el análisis de recursos, que es revisar ya el alcance específicamente, a ver qué nos están pidiendo, si hay requisitos reglamentarios, se trabaja con reglamentos técnicos, requisitos adicionales que considerar, ver la lista de equipos, ver un poquito los materiales de referencia para ver un poquito la información que se tiene y con eso designar un equipo evaluador. Es decir, tengo los recursos para atender esa solicitud o no. Y ahí es donde se le asigna también, se hace el análisis de riesgo con base en toda esa información para darle un riesgo inicial al proceso.
Con base en todo eso, se designa el riesgo del proceso y además el equipo evaluador. Primero se invita a los participantes, porque nada gano yo con decir, voy a designar a Humberto y luego le escribo, se lo propongo al OS, por ejemplo, se lo propongo al laboratorio, el laboratorio me dice, sí, está bien. Y después le pregunto a Humberto y me dice, no, no puedo porque voy a salir del país y regreso en unos meses, entonces no le puedo ayudar. Entonces ya tengo que volverme a decirle al laboratorio, no, mire, Humberto no pudo. Entonces primero le preguntamos al equipo auditor, es solo evaluador, es solo preguntar, no le vamos a mandar a decir toda la información hasta que lo haya aceptado el laboratorio. Es solo preguntar, mire, usted ha sido designado para esta evaluación, puede ayudarnos o tiene algún conflicto o no podría participar y la persona nos contesta. Si todos los participantes integrantes aceptan, preparamos la admisibilidad, que ya es un oficio formal que va al OS donde le decimos, laboratorio, este es el alcance que usted nos pidió, este es el equipo evaluador que le proponemos, esta persona de líder, esta persona de evaluador, estas personas de expertas o estas personas de evaluadores y estas de expertas, dependiendo del tamaño, con los datos de dónde trabajan para que sepan, y le damos al laboratorio un plazo para que analice si ese equipo evaluador tuviera algún conflicto de interés, por ejemplo, los que había mencionado, haber sido parte del OEC en los últimos 2 años, tener algún proceso judicial, tener relaciones de algún grado de consanguinidad con alguien que trabaje ahí, haber sido cura, apoderado, accionista o algún interés económico en la empresa como tal o en el laboratorio, o haber dado consultoría o similar. Si no pasa nada de eso, pues el laboratorio nos va a decir acepto al equipo de valor, o si nos dice que no lo acepta, igual nos va a mandar un oficio, se pide mandar un oficio con los, con los, con las razones de por qué no lo acepta. Si acepta puede ser solo por correo o puede ser por oficio, si no, sí le pedimos más un oficio formal y que nos diga las razones para nosotros estudiarlas, porque si hay algo de conflicto de interés, tenemos que sacar a ese miembro del equipo que se rechazó o los miembros que se rechazaran, si corresponde, y volver a invitar otros miembros y que acepten ellos primero y volverlo a proponer al laboratorio, o sea, se devuelve otra vez al proceso. Ya cuando se tengan todos los miembros aceptados, la Secretaría la canaliza si hay algún conflicto. Por eso el procedimiento dice todas las causales de conflicto que tenemos. Si alguno de esos está, pues quitamos al miembro y proponemos otro, lo invitamos y se lo mandamos al laboratorio. Cuando ya todo está aceptado, se da el inicio al tema de evaluación documental y remota, o sea, la siguiente etapa, que es donde ya se les va a dar acceso a los documentos, ya se coordinan fechas para una evaluación en sitio, para ir reservando, y ellos empiezan a revisar documentos. Más o menos, el tiempo máximo de este proceso son 40 días hábiles, poniéndole que tienen rechazos, o sea, que revisé los recursos, son X días, que propuse un equipo, que el equipo rechazó, que luego lo ese rechazó, o sea, teniendo un rechazo de ambas partes, más o menos dura esto. Generalmente es menos, porque no siempre tenemos rechazos de ambas partes, pero bueno, estamos poniendo aquí el proceso más grande. Luego ya en la etapa de evaluación, tenemos la evaluación en sitio o remota. Debe realizarse como máximo 4 meses posteriores a la aprobación del equipo evaluador. Es decir, que si el equipo fue aprobado ahorita en octubre, tenemos noviembre, diciembre, enero y febrero para proponer como fechas de evaluación en sitio remoto. Y el equipo evaluador tendrá ese tiempo, eso es como máximo, puede proponerse en 3 meses, una negociación. Lo que es muy complicado es como que se acepte ahorita en octubre y ya en noviembre haya evaluación, porque tienen que hacer la evaluación documental primero. Entonces, pero ahí se negocia esa parte. Y el equipo evaluador tendrá que ya le compartimos los documentos una vez aprobado por el laboratorio, ya a todos los miembros, se le comparten los documentos para que inicien con la evaluación documental hasta un tiempo antes de la fecha de la evaluación, de inicio de la evaluación in situ que se programó para revisar los documentos y presentar. Creo que son 10 a 15 días hábiles, aquí está 15 días hábiles, antes de la evaluación tiene que decir si procede la evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser, nos ha pasado que el sistema no esté tan implementado. Y ahí vienen algunas consideraciones en el procedimiento. El equipo de evaluador dice, vea, tengo tantas no conformidades y de un nivel bastante importante que si yo voy a hacer la evaluación, casi que no voy a ir a hacer mucho porque ya no se ve implementado el sistema. En esos casos o que haya cosas así de ese tipo, pues se presenta un informe documental, se le da tiempo al laboratorio de subsanar, ahorita viene por aquí en el proceso, y después se vuelve a revisar la documentación nueva que se subsanó y ya ahora sí se decide si se continúa o no con la evaluación nuevamente. Pero bueno, el equipo hace la reevaluación documental, primero define fechas,
Después define si se va a hacer remota, parcialmente remota o en sitio, todo. La planificación, hace la evaluación documental, 15 días hábiles antes de las fechas programadas para evaluación remota o en sitio, presenta un informe y si procede, presenta un plan de evaluación. Que el plan de evaluación ya es la agenda de cómo va a ir la distribución, a quién van a evaluar y todo, cuándo se va a testificar, qué tienen que tener preparado el laboratorio de muestras, de equipos, los tiempos para testificar, que si tiene que tener muestras preparadas para todo el proceso para evitar tiempos muertos, si hay que dar parqueo o transporte, buscar un cliente, porque por ejemplo un laboratorio que se acredita para calibrar balanzas, tiene que buscar un cliente, no, él no tiene no calibra las balanzas en el laboratorio, sino en sitio de cliente, entonces hay que buscar un cliente, etcétera. Si la evaluación no procede, entonces a los 15 días se manda el informe documental, nada más, no hay un plan, se dice que no procede y las causas y nosotros le mandamos al laboratorio el informe documental, donde vienen todas las no conformidades y las razones por las que no procede. El laboratorio, según procedimiento, podría presentar opiniones divergentes que no esté de acuerdo con ese criterio y pues ahí las resolvemos. Y en caso que se quiten no conformidades, pues eso es como que nunca existió. En caso que no, tienen que hacer 60 días hábiles para hacer un plan de acciones y subsanar esas no conformidades. Y después de esos 60 días nos presentan la documentación subsanada que corresponda y el equipo de valor revisa eso, ya no todo, sino solo esa parte. Y ahí determina si procede. Si ya se da un segundo proceso donde no proceda la evaluación, ya tenemos que cerrar el expediente. Si sí procede, pues entonces se presenta el plan de evaluación junto con el informe documental. Puede que no haya no conformidades documentales, solo líneas de investigación, entonces no hay informe documental, solo va a ser el plan de evaluación y ya se va a hacer la evaluación en el sitio remota conforme se hace. Igual si aquí se cerró todo, pues entonces ya se cerraron las no conformidades, ahora sí procede, se presenta el plan de evaluación, la revisión documental nueva que se hizo de la subsanación y se va a hacer la evaluación en sitio remoto. Esto más o menos es el proceso máximo de duración. Igual todo se hace dentro de esos máximos 4 meses que se tiene para hacer la evaluación, a no ser de que el laboratorio pida otra cosa. A veces hay laboratorios que nos dicen, no, mire, es que los 4 meses me caen en diciembre hacer una evaluación no puedo por esto, por el otro, diciembre es un mes complicado, tenemos cierre, y demás. Entonces a veces nos dicen que la extendamos un poco. Podemos hacerlo solamente si el laboratorio lo pide, porque ya ECA en sus procesos no lo tiene así, o sea que no puede ser causal del ECA. Después, la evaluación en cita y remota, se procede conforme al plan, se hace la apertura, la reunión de apertura, donde se presenta el equipo, se tiene información del laboratorio, se le pide al laboratorio que presente su empresa, lo que hacen, un poquito de información para conocer si hay, sobre todo si es en sitio también conocer reglas de evacuación en caso de emergencias, etcétera y se confirma el plan de evaluación, o sea, que están las personas que se pidieron, que están los recursos, que las horas, el horario, las fechas, todo bien, que no sea que alguien se enfermó y tuvimos que cambiar a una persona por otra, por ejemplo, o que por trabajo tuvieron que mandar a alguien a hacer un trabajo y no pudo, y esa persona no va a estar, entonces va a estar su sustituto, etcétera. Todo eso se confirma y se ajusta en la reunión de apertura. Luego cada quien se separa, el equipo evaluador y se separa. Si el laboratorio es muy pequeñito y a veces nos han pedido que no quieren equipos grandes, también lo consideramos. Lo único es que si no podemos trabajar en paralelo, es decir, la parte técnica al mismo tiempo que la parte general y de gestión, pues va a durar más la evaluación, nada más si hacemos una parte primero y otra después, pero se puede. Y se va trabajando de la forma que se trabaje, ya sea en serie, así, uno primero y el otro después, o en paralelo, los dos al mismo tiempo, las dos áreas diferentes y se va recopilando registros. Ahí se le dice a los equipos evaluadores que le informen al laboratorio sobre si van teniendo hallazgos, no conformidades o situaciones similares. Y al final, pues hay una reunión de equipo evaluador para hacer el informe, que es una reunión privada, solo el equipo evaluador para elaborar el informe, discutir, acordar, porque tal vez hay hallazgos, pero no los han clasificado, no los han depurado. Y después se presenta en una reunión de cierre un informe. Bueno, se debe testificar, eso aquí ya lo habíamos conversado. Puede haber muestreo, por ejemplo, ¿dónde puede haber muestreo? Si un laboratorio pide 10 diferentes metales en agua, o sea, bajo el mismo método, qué sé yo, por ICP, por ejemplo, pero quiere 10 analitos, o sea, 10 metales diferentes en una matriz acuosa, no vamos a testificarle, haga los 10 metales, o sea, vamos a ver algunos, le vamos a pedir que los tenga preparados, ahí es donde hacemos un muestreo, o si tiene muchas matrices, no sé, plaguicidas en matrices vegetales y
y hay diferentes matrices, no le vamos a decir que traiga, vaya al supermercado y nos traiga una de cada matriz que tiene. O sea, vamos a pedir algunas en específico para hacer muestreo. Entonces, eso se puede, pero se van a observar las actividades que solicitaron en el alcance, testificadas, incluyendo muestreos. Si se pidió, hay que observar la toma de muestra. Y con toda esa información, la revisión, la entrevista, revisión de documentos, registros, testificaciones, la reunión del equipo se prepara un informe y se le presenta en una reunión de cierre, donde en la reunión de cierre se le indica, bueno, se agradece todo el esfuerzo, todo el trabajo, al equipo de evaluador, al personal, se les recuerda que es muestreal ese asunto, se habla siempre de temas de confidencialidad, porque el ECA tiene compromisos legalmente ejecutables con todos sus evaluadores. Igual, si el laboratorio necesita que firmen alguno, ellos lo pueden considerar sin ningún problema y se les puede mandar también al laboratorio los que han firmado con el ECA. Se habla de todo eso y se les explica un poquito del informe de evaluación. No se presenta todo porque es muy largo, pero se presenta todo lo importante, los aspectos destacables, los resultados, las no conformidades si hay, las oportunidades de mejora si hay, sabiendo que no conformidad es un incumplimiento a la norma o a los criterios del ECA y una mejora es cualquier cosa que a criterio del equipo evaluador pues no está incumpliendo, pero podría mejorar el proceso. Por ejemplo, que tenga 3 registros para tener la misma información. Está cumpliendo, pues los 3 los llena y todo, pero está triplicando información, podría condensarlo en uno solo. Eso es una mejora, un ejemplo de mejora. Y se le presenta el informe, queda el informe firmado. Ahí se firman varios informes. Se firma el informe de evaluación, se firma un informe administrativo con las horas que se trabajó, porque el ECA tiene tarifas fijas, que es la presentación de solicitud, las cuotas de mantenimiento y los otorgamientos, pero tiene tarifas que son variables, que dependen de las horas que trabajen los evaluadores, que es en esta evaluación documental y evaluación en sitio, revisiones de planes de acciones, etcétera, depende del tiempo. Entonces, por eso va un informe administrativo con las horas para que el laboratorio lo revise, lo firme y también se firma el alcance que quedó al final de la evaluación, a no ser de que haya alguna no conformidad que implique que haya que cambiar el alcance con acciones correctivas, entonces se firmaría en la verificación de acciones al final, antes de la toma de decisión y no ahorita. Todo esto más o menos se hace entre 3 a 4 días, que es lo promedio. Hay laboratorios muy grandes que se hacen conjuntos con otras normas y demás que pueden durar 5 días o que tienen mucho alcance y pueden durar un poquito más de días, pero por ahí anda el promedio para hacer la evaluación o lo que dura la evaluación. Ya después pasamos a la parte de actividades posteriores, donde el evaluador líder es el responsable de presentar todos los documentos firmados a la unidad de logística, que es la que coordina fechas. Es como la unidad de logística es como el enlace entre el laboratorio y el equipo evaluador para todo el proceso de evaluación. La unidad de logística recibe los documentos, le avisa a la secretaría que ya está listo y la secretaría tiene que hacer una revisión del informe. ¿Qué es lo que revisamos? No vamos a evaluar al laboratorio otra vez, vamos a revisar que lo que dice el informe que presenta el evaluador sea entendible para un tercero que no estuvo en una evaluación. Y si no, hacemos consultas, no es que pasa algo malo, hacemos consultas y podemos hacer cambios de redacción o alguna cosa que no se entienda para emitir un informe final. El informe final es el informe de evaluación que quedó firmado más la evaluación al final de la reunión de cierre o posterior, más un tipo de oficio donde hacemos como una fe de rata si hubiera algo que cambiar o decimos que no hubo cambios. Con eso, una vez que le llega el informe final al laboratorio, tiene 2 tiempos diferentes. Uno es si acepta todas las no conformidades o algunas de las no conformidades que se dejaron, si hay no conformidades, porque si no hay no conformidades, desde que se emite el informe final de evaluación pasamos a toma de decisión y ya está. Pero si hay no conformidades y acepta algunas de las no conformidades o todas, tiene 10 días hábiles a partir de que le llega este informe final, no cuando termina la evaluación, sino cuando le llega este informe final de parte de logística, emitido por la Secretaría, para presentar a la unidad de logística o al departamento de logística un plan de acciones correctivas que es basada, como solicita la norma 17.025/2017 en su apartado 8.7, que tiene que tratar las no conformidades con todo ese proceso. Ese es un formatito que tiene el ECA, ECA MPP 07F01. Ahí se presenta. Por eso le van a dejar, además del informe, ya el informe firmado digital o en físico, se les va a dejar el informe en Word para que puedan copiar las no conformidades sin problema, pegarlas en ese formatito. Si alguna de las no conformidades o para todas presentaran opinión divergente, entonces es este segundo camino. El primer camino es acepté todas las no conformidades o acepté algunas. Para aquellas que acepté, vamos con el plan de acciones en 10 días, presentado en el formato al departamento de logística, a partir de que llegó el informe final.
Si no acepto ninguna, o para aquellas que no acepto, tengo 3 días hábiles desde que llega el informe para presentar una opinión divergente. Esa opinión divergente es decir, no estoy de acuerdo con la no conformidad por esto y le adjunto las evidencias que yo considere y lo presento ya sea a la unidad, al departamento de logística o a la secretaría, cualquiera de los dos. Si se presenta la opinión divergente, la secretaría la resuelve. Generalmente tiene 15 días para hacerlo, hábiles para hacerlo. Ese proceso es, preguntamos al equipo evaluador su opinión, tenemos lo que el equipo evaluador, porque a lo mejor no sabe, el equipo evaluador piensa que todo se aceptó porque no le dijeron nada y luego en el tiempo pues decidieron no aceptar algo. Entonces le pedimos al equipo evaluador un comentario, tenemos lo que dice el laboratorio y una persona de la secretaría que no sea del miembro del equipo evaluador, ni haya participado, ni tenga conflictos con el proceso, decide esa opinión divergente. ¿Qué es lo que va a decidir? Si se cambia algo de la no conformidad, tal vez se eliminan evidencias, a veces no me piden eliminar toda la no conformidad, sino que no están de acuerdo con una o dos evidencias, entonces decidir si se elimina eso y se modifica la no conformidad, o si se elimina del todo la no conformidad, o si se mantiene del todo, o alguna parte de la no conformidad. Eso es lo que se decide en esa opinión divergente. Cuando ya se les informa de manera formal con un oficio el resultado de la opinión divergente, aquellas que no se aceptaran o que quedaran todavía no conformidades, no sé, que se aceptó una parte, pero no todo, se tiene que presentar en 10 días hábiles el plan de acciones. Por lo que podría haber que si un laboratorio tiene, por ejemplo, 3 no conformidades y presentó opinión divergente para 2 de ellas, vamos a suponer, pero para una no, esa para la que no, bueno, para las 2 que presentó, 3 días hábiles después de que llegó el informe, presentó la opinión divergente y ahí quedó el proceso. Para la que no presentó, tiene 10 días hábiles desde que llegó el informe para presentar el plan de acciones. Digamos que la secretaría 15 días después, o sea, ya 5 días después, si toma los 15 de los 3 que lo presentó, unos días después de que ya presentó el plan de acciones para la no conformidad que aceptó, les va a decir si se acepta o no. Supongamos que se acepta una opinión divergente completa, se elimina una no conformidad y la otra no. Para la que no, tengo 10 días hábiles para presentar un plan. Entonces puedo tener 2 planes de acciones un poquito desfasados, uno que se presentó primero, otro después, pero al final el ECA se va a ir con el de después para hacer los plazos, porque no podemos estar verificando uno y el otro no, sino que usamos el último plan para ese proceso. Los equipos evaluadores, en cada caso, ya sea que se presente sin opinión divergente o después de la opinión divergente, los planes de acciones, tiene 5 días para revisarlo y emitir observaciones y comentarios. No es una aceptación ni un rechazo, son observaciones. Esto lo hacen a través de la unidad de logística o el área de logística. Esta se la emite al laboratorio. Lo único que dice nuestro procedimiento es que el laboratorio debe considerar las observaciones a las acciones. El equipo evaluador les va a hacer observaciones al análisis de causa, les va a hacer observaciones al análisis de riesgos o de magnitud de consecuencias de la no conformidad y a las acciones que propusieron para cerrarlo. La única que hay que considerar obligatoriamente son las que se le hace a las acciones. El resto pueden tomarlo en cuenta o no, depende del laboratorio. Con este correo que logística les envía con la revisión del plan y las observaciones les va a dar el plazo máximo para implementar, o sea, les va a decir la fecha en que se les va a vencer la implementación de ese plan de acciones, que son 100 días hábiles en caso de que sea un proceso inicial, o sea, un laboratorio nuevo, y cuando ya están acreditados, se pasan de 100 a 65 porque ya el laboratorio tiene cierta madurez en los procesos. Si durante estos 100 días hábiles, porque ese tiempo es de laboratorio, el laboratorio decide si se toma los 100 días hábiles o no, o sea, puede tomarse 20 y ya informarnos que ya están listos, o puede tomarse, hace poco me pasó con un laboratorio, por ejemplo, que duró mes y medio, de los 6 meses que tenía, duró casi un poquito menos de 2 meses, ya me dijo estoy listo. Es decisión de cada laboratorio cuánto tiempo se tome, el máximo son esos 100 días hábiles para un proceso nuevo o de ampliación y 65 para procesos ya de seguimiento de los que ya están acreditados. Si el laboratorio antes nos avisa, le avisa a la unidad de logística o al departamento de logística, ya estoy listo, quiero que me hagan la verificación de mi plan. Entonces el ECA coordina una verificación que la va a hacer el evaluador líder generalmente y si se requiere, si es algo técnico, va a ir el experto, uno de los expertos o varios de los expertos que estuvieron en el proceso de evaluación. Si no nos dicen nada y pasaron los 100 días, la misma unidad de logística o el departamento de logística le dice al laboratorio, oiga, hoy se vence el plazo, vamos a empezar a coordinar la verificación y coordina con el equipo evaluador para hacer la verificación. 20,
Ya eso es una coordinación de fechas. Tenemos un plazo máximo, creo que es en un plazo desde que se acaba el tiempo, desde que el laboratorio informa, un tiempo de respuesta más o menos me parece son de 8 a 10 días para ir a hacer la verificación. Y ahí lo que hacemos es no es evaluar otra vez, es ir a ver que si usted dijo que iba a capacitar a alguien, lo capacitó, si dijo que iba a cambiar un procedimiento, lo cambió, o sea, que se implementen esas acciones y si que hubo observaciones a las acciones, las hayan considerado, las observaciones del equipo evaluador. Y con eso, en el mismo documento del plan, hay un apartado donde se hace la verificación de acciones y ahí lo llena el equipo evaluador. Si, aquí es donde yo le decía, si un laboratorio no se agarró 50 días hábiles, es un proceso nuevo, agarró 50 días hábiles y le pidió al ECA que quería la verificación, se hizo la verificación y no cerró, todavía le quedan de 40 más o menos, mientras se hizo la verificación y todo, le quedarán unos 40, 35 días hábiles más todavía, entonces puede seguir implementando en ese tiempo y tener otra segunda verificación de acciones mientras esté en plazo. Pero si llegó los 100 días y no avisó, digamos, o avisó al día 100 o al día 99 y se coordinó la verificación y no cerró, así quedó el proceso para los procesos nuevos. Si es un proceso ya acreditado, pues ahí hay otras situaciones que aplican, porque un acreditado no podemos tener lo que no cierre las no conformidades, pero si es uno nuevo y se le acabó el plazo, ya sea que tuviera 3 verificaciones en ese plazo o solo una y no cerró algo, así se va el proceso cuando ya se acaba para toma de decisión. Viene la toma de decisión. La Secretaría de Laboratorios recibe el informe de verificación donde viene todo cerrado o alguna cosa abierta como venga y si hay que cambiar el alcance, recibe el alcance modificado y firmado. El alcance es donde vienen las actividades que se piden en acreditación. Y la Secretaría va a designar un grupo de trabajo. Generalmente el grupo de trabajo es alguien de la Secretaría que conozca de la norma y que no haya participado en el proceso, ni en resoluciones de opiniones divergentes, ni ninguna de estas situaciones. Puede ser el que revisó el informe, pero que no lo haya cambiado, porque si le cambió algo crítico ahí, alguna no conformidad de redacción o algo, pues ya lo preferimos que no participe. Y alguien externo que conozca de las actividades del laboratorio. A veces hay internos, por ejemplo, si es de masa, yo hago el grupo de trabajo yo solito, digamos, porque tengo el conocimiento, pero si es de otra cosa, que no lo tenemos interno, buscamos a alguien externo. Igual se lo proponemos al laboratorio. Mire, su grupo de trabajo va a ser Humberto Mora, que conoce la norma y del proceso ECA, y esta persona que trabaja en tal lugar y conoce de esto. Ellos no van a revisar nada del laboratorio, solo van a revisar los informes de evaluación, es decir, no van a revisar documentos, procedimientos del laboratorio ni nada, los informes de evaluación, tanto el informe en sitio, el informe final y el de verificación de acciones, como el alcance que se firmó. Eso es lo que revisan. No se le da acceso a los documentos del laboratorio, como decir sus procedimientos y demás. Ellos lo que hacen es en una videoconferencia, o sea, se reúnen y el ECA se los presenta o por medio electrónico se les comparte en forma de solo visualizar, o sea, no pueden imprimir ni descargar ni hacer mucho con los documentos. Los documentos de la evaluación los revisan para ver si están claros, si se cerraron las no conformidades de forma adecuada o que se considera adecuada, si está bien la información que tienen, si se entiende, si hay consultas, hacen consultas al equipo evaluador, primero al equipo y si no les responden, pues o no aclaran, pueden hacerle al laboratorio y con eso emiten una conclusión de si se cumplió el proceso técnicamente o no. Aquí viene la propuesta que se acepta el grupo. Si no me aceptan a alguien y me dicen de este grupo de trabajo y me dicen los requisitos de por qué no lo aceptan y son válidos, digamos, es un potencial conflicto de interés, lo cambiamos y le proponemos a otro, no hay problema. Con la conclusión ya del proceso, una vez todos aceptados y que ya revisaron con la conclusión del proceso, emitimos una recomendación. La Secretaría revisa esa conclusión, queda registrada en un formatito que tenemos para ese grupo, donde documentan que revisaron y la conclusión. Con eso emitimos una recomendación a la Secretaría, a la Comisión de Acreditación y presentamos lo que hizo el grupo de trabajo y la recomendación. Igual están accesibles por si la comisión quiere ver todos los demás documentos del proceso de evaluación, no del laboratorio, es de lo que se llenó en evaluación. Y la comisión revisa, ya la comisión revisa muy global, que se haya cumplido el proceso, no se hayan dado tratos discriminatorios, que esté muy claro que se cerró, que esté muy claro el alcance, es más ese aspecto, pero igual pueden preguntar o pedir lo que quieran, hacer las aclaraciones que se quiere, ya la comisión, así como lo dice la ley del ECA, la que toma la decisión, basado en esas recomendaciones y esas conclusiones de grupo de trabajo, recomendaciones de secretaría, pero podrían cambiar de opinión, digamos, no exactamente lo que dice ahí, pero generalmente siguen esas recomendaciones. Y
Si todo está cerrado, no hubo ningún problema, la decisión es positiva. Caso contrario, pueden haber decisiones negativas. Esa decisión, sea positiva, negativa o parcialmente positiva, cualquiera que sea, se le comunica al laboratorio. Por eso les decía que ese responsable ante ECA es muy importante, porque todo esto que yo le he dicho y se le comunica y se le manda y todo eso es a ese responsable ante ECA o a los correos que pusieron para hacer esas notificaciones desde que se presentó la solicitud. Entonces, si las no conformidades y todo se cerró y todo es claro, se le notifica, o la decisión, sea cual sea, se le notifica, perdón, la decisión al interesado por medio de un correo formal de notificaciones que no se puede contestar o no recibe respuestas. Ahí dice a dónde hay que recurrir en caso que no estén de acuerdo con la decisión, porque se puede presentar una apelación. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con lo que decidieron, ya hay un proceso de apelación. Este proceso más o menos se demora considerando que no hubiera, considerando que hubieran consultas, perdón, tanto en el grupo de trabajo como en comisión, y todo el, hasta desde que entró el proceso hasta que se emitió la confirmación, el documento que le llega formalmente, la notificación, más o menos 50 días hábiles. Si hay consultas, generalmente es menos, porque no hay consultas en los dos, generalmente hay alguno, pero en el otro no, o así, pero yo estoy poniendo ahí los máximos. ¿Qué pasa luego de la decisión? Pues si la decisión fue positiva, parcialmente positiva, o sea, se acreditó alguna actividad o todas las que se pidieron, se pasa, ya que les llegó la resolución al laboratorio de la acreditación, o sea, ya les llegó esa notificación, se procede a pedirle al laboratorio un símbolo, o sea, que nos mande el loguito que ellos utilizan, su logo, se mete la información que ya tenemos del laboratorio más el logo en la página web, se le elabora el alcance de acreditación, que está en el P09, EKMP P09, se les manda el alcance firmado ya por el gerente. Cuando ya pagan el otorgamiento, se sube toda la información. Hay un monto que hay que pagar por otorgamiento de la acreditación. Se sube todo a la página web en una sección que está en la página web, en la parte de entidades acreditadas, la sección de laboratorios, por ejemplo, de ensayo, de calibración. Hay varias secciones. Uno escoge la de ensayos, ahí están todos los de ensayo, la de calibración, todos los de calibración y así sucesivamente. Ahí va a aparecer el logo, los datos para contactarlos para un servicio y el alcance que se les otorgó. Además, se procede a elaborarles el símbolo de acreditación, se les manda para que ustedes lo incluyan en el informe de resultados, mandan un ejemplo, se hace la aprobación y listo, ya el laboratorio quedó ahí acreditado. Eso es una parte inmediata una vez la decisión. Después, esa fecha donde salió la decisión tiene un mes. Por ejemplo, si la decisión se las mandamos hoy, el mes es octubre. Si se las mandamos en noviembre, pues en noviembre, así sucesivamente. Entonces, ese mes se vuelve el mes de aniversario del laboratorio. No trabajamos con fecha de aniversario completa porque coordinar un día es muy complicado, sino con un mes. El mes de aniversario es el que cada año le vamos a ir a hacer una evaluación de seguimiento para darle seguimiento a que se mantenga con los requisitos, cumpliendo los requisitos de acreditación. Lo que pasa es que en esas evaluaciones de seguimiento, los 3 seguimientos que hacemos son 3 seguimientos y al cuarto año una reevaluación. Los 3 seguimientos no se ve toda la norma como se vio en la evaluación inicial, se ven algunas cosas, bastantes, pero algunos requisitos no siempre se ven o no se ven tan seguido y no se les va a ver todo el alcance como se vio en la evaluación inicial, sino que partimos el alcance de ciertos, en un seguimiento vemos algo, en otro el otro, para buscar verlo todo en el ciclo de los 3 seguimientos y la reevaluación. Eso es lo que se llama ciclo de acreditación, 3 seguimientos y reevaluación. El primer seguimiento al año de haber estado acreditados, en el mes de aniversario, un año después, o más o menos unos 3 meses que podemos mover ahí para jugar con la coordinación, excepto la reevaluación, que esa sí la tenemos que hacer porque así lo dice la ley al cuarto año exacto, o sea, en el mes exacto del cuarto año del aniversario. Y la reevaluación sí se vuelve a ver toda la norma, hay que verla toda otra vez, no todo el alcance ni todas las actividades, esas sí las repartimos entre los seguimientos y la reevaluación, pero sí se ve toda la norma. Entonces aquí está, qué es la diferencia? Que ya para estos seguimientos o reevaluación, el laboratorio no presenta solicitud, sino que empezamos el proceso con la unidad de logística, o el departamento de logística les presenta un equipo evaluador, es decir, les dice, buenos días laboratorio, su seguimiento le toca en esta fecha con posibilidad de pasarse hasta esta otra fecha y su equipo evaluador va a ser este, lo acepta y ya empezamos a partir y ya le decimos si el alcance que vamos a evaluar es este, ya la secretaría define todo eso y se les informa y ya ustedes aceptan y ya se coordina la evaluación y demás, pero no hay solicitud ni análisis de recursos ni esa parte. Eso es lo que dice aquí. La Secretaría hace la planificación y ahora el riesgo es diferente, ya va basado en las no conformidades que tuvo una evaluación y otras situaciones que antes no se tenía. Y se dice, la Secretaría es la que decide
qué parte del alcance se testifica. Igual si el laboratorio quiere hacernos sugerencias, bienvenido sea, las podemos considerar o negociar, pero la secretaría es la que define. Los procesos inician con la propuesta del ECA, que es lo que acabo de decir, y en la evaluación se evalúa toda la norma, no así, no seguimientos. Y pues aquí hablamos del mes de aniversario, y los seguimientos son 3, al primer año, al segundo año, al tercer año del mes de aniversario, con posibilidad de moverlos, y la reevaluación es el cuarto que sigue, y luego empieza otro ciclo con seguimiento 1, y así sucesivamente. Ese es el proceso de acreditación, a grueso modo de ver, bueno, sí, bastante resumido, o está el detalle del proceso ahí. Y ahora tenemos o les traigo la parte de las tarifas, porque el ECA, pues no lo vimos ahí, vimos los tiempos, vimos los procesos, pero no la parte de tarifas y a veces me consulta. Esas están en nuestra página web. Aquí está la dirección, hay una sección que dice servicios de acreditación, luego pongo tarifas, ahí ya se me puso eso, y ahí sale esa información. Entonces, la solicitud inicial es fija, es la que se presenta junto con la solicitud que vimos, $607. Ninguna de estas incluye el IVA, ya sea, ahí dependerá si hay laboratorios que les aplica o no les aplica, ya eso es otra situación. Pero es un monto fijo, indiferentemente cuántos ensayos, muestreos o calibraciones quiera acreditar, es un monto fijo. Luego está los que son montos variables. Tenemos los montos por horas que se cobran por un evaluador líder, un evaluador que a su vez es experto, lo que llamaríamos líder técnico, un evaluador que a su vez es experto, evaluador técnico, y el experto solito. Generalmente va un líder, un evaluador y un experto, pero depende de las actividades. O podría ser que un líder y a su vez sea experto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy evaluador líder y experto en calibraciones de masa, volumen, y pues, masa, pesas y balanzas y volumen, calibración de volumen. Entonces sería líder, en una evaluación podría ser líder y experto a la vez, trabajo solito, o podría ser evaluador y experto a la vez y trabajo solo. Cuando no se tiene ese caso, que es muy poco común que tengamos un evaluador técnico o un líder técnico, lo que tenemos es un evaluador que trabaja con el experto, porque el experto no sabe o no se le exige saber, puede que sepa, pero no se le exige saber de la norma ni de los procesos ECA todos los procedimientos que sí se le exige al evaluador, pero el evaluador no se le exige saber de la parte técnica específica, puede que sepa, pero no se le exige de saber del ensayo específico, de la calibración específica o las calibraciones o ensayos o muestreos que se van a evaluar. Entonces, conjunto, trabajan en esa parte. Esto depende del tiempo. Vea que aquí está el costo por hora y pues depende del tiempo que tarden en la evaluación documental, en la evaluación in situ, en la revisión del plan y ejecutando la verificación de acciones. Luego, cuando ya la comisión determinó que sí se acreditó o se acreditó algo, para poder hacer efectivo eso hay que pagar el otorgamiento. Y los siguientes años ya no se pagan, los seguimientos no se pagan ni solicitud ni otorgamiento. Lo que se paga es al año de acreditado una cuota de mantenimiento anual, que esta es fija. Estas últimas dos son fijas también. Los que son variables son las que vienen por horas. Igualmente, nosotros hacemos proformas todo el tiempo. Si las necesitan, ya sea que alguien esté acreditado, quiere para el otro año, para ir haciendo presupuesto, las hacemos, o si alguien tiene interés en acreditarse, todavía está trabajando, pero quiere ir viendo un presupuesto, nada más pedimos cuando es nuevo que nos mande una idea de los ensayos, por ejemplo, que quiere acreditar o las calibraciones para poder ajustarle la proforma, porque si no me lo dice, yo no sabría qué tan grande va a ser el equipo evaluador. Por decirles, algún laboratorio quiere ensayos de química de aguas y microbiología de aguas, pero no me dice, o sea, nada más me dice, mire, quiero acreditarme una proforma, yo le voy a mandar lo promedio, un evaluador líder, un evaluador y un experto, y resulta que cuando me presenta la solicitud veo que era química y microbiología, entonces son 2 expertos, y eso no lo considera en la proforma. Entonces, para tratar de darle un costo lo más ajustado posible, pedimos solamente que nos den una idea. Tal vez al final no sean todos esos, sea uno más o menos, o se quiten algunos o así, pero tener una idea y poderlo ajustar. Y ese sería pues la presentación que tenía. Muchísimas gracias, Humberto, por la presentación. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que les agradecería que levanten la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Mientras tenemos algunas preguntas, Humberto, tal vez usted podría aclararnos porque podríamos tener acá colegas que tal vez apenas están iniciando el proceso o aún no lo inician. Entonces, para el caso de un laboratorio que apenas está iniciando, ¿dónde podrían tener información de proveedores de ensayos de actitud que sean aceptados por el ECA? Ok,
Muchas gracias. Proveedores de ensayos de aptitud puede tenerlo de la siguiente manera. Puede preguntarnos a nosotros y nosotros los podemos orientar sin ningún problema. Eso sí, siempre ahí le damos la información, porque no todos los proveedores que aparecen en bases de datos a veces están acreditados o porque quiere decir que esté en esa base de datos ya el ECA lo aceptó, pero sí existen muchas bases de datos donde se podría iniciar a buscar. Entonces, una posibilidad es que nos contacten directamente a los correos, que creo que aquí andan los correos, ahí está, el mío y el de la secretaría, esa es la máscara, el de Sal es la máscara de red que le manda a todas las personas que trabajamos en la secretaría y el mío directamente, y yo los puedo orientar y explicarles o se pone en internet la guía de proveedores de ensayos de actitud, existe una base de datos del EPTIS GIBAM, se puede poner en internet y ahí se puede buscar. O sea, uno lo pone en Google como EPTIS, EPTIS, espacio BAM, el primero que le sale, ahí viene buscar por área, por tipo de material, si es químico, o sea, viene macro y viene micro, digamos, puedo hasta buscar, quiero un plaguicida en tal cosa y él le va a buscar todos los proveedores que hayan registrados en el mundo. Generalmente los entes de acreditación tenemos un representante, cada ente de acreditación es un representante de su país en el mundo para esa parte y ahí le puede buscar, le va a decir dónde está en el mundo ubicado, la página web del proveedor, si está acreditado o no está acreditado, 17043 y más o menos tarifas o inclusive llevarlo donde están las tarifas y los programas por si tiene interés en esa parte. Entonces ahí se puede buscar. Muchísimas gracias, Humberto. Tenemos acá una consulta, bueno, que se va a retirar. La otra, Humberto, es desde pensando en un laboratorio de análisis físico-químicos, ¿usted nos podría decir cómo es que deben definir el alcance de acreditación? Sí, un alcance de acreditación para un laboratorio químico se define primero por el producto que van a ensayar. Entonces ahí se pone si es agua, por ejemplo, en aguas lo tenemos definido en ECA en 3 áreas. Aguas que son las subterráneas, las de río, las potables, de piscina, etcétera. Aguas residuales, que ya todas pues las áreas, las aguas que se manejan en el ámbito residual que están contaminadas y demás, y agua de mar. Así lo tenemos separado. Por ejemplo, hay que definir eso. Entonces, si es agua, agua residual, agua de mar, o si es un alimento, poner ahí los alimentos. Algunas veces, por ejemplo, métodos de A o a C traen para grasa, dice alimentos en general, entonces pues ahí dice el método, así se puede poner, pero si ya es para una harina, leche, etcétera, ahí se pone el producto, eso es la primera que se pone, el lugar donde yo analizo, la matriz, por así decirlo. Lo siguiente es el analito. Si yo voy a determinar humedad, voy a determinar pH, voy a determinar metales, entonces se ponen los metales, voy a determinar DQO, DBO para el agua o conductividad, entonces ahí se pone. Lo siguiente que se pone es el ámbito de trabajo. Entonces, si es un método instrumental con LD y LC, o sea, límite de detección y cuantificación, se pone el LD y el LC. Si es un método de medición directa, como un pH, pues se pone de 4 a 10. O sea, se define el ámbito que está cubierto para ese ensayo y que pues obviamente el equipo tiene cubierto, que se tienen los materiales de referencia y demás, o si es LD, LC que están en la validación. Y finalmente el método, que ahí hay varias opciones. Si el método es normalizado, se pone la referencia como tal. Por ejemplo, estándar método de agua, agua residual, método 4120B, por decir algo, y ya. Si el método es modificado, entonces le ponemos modificado a partir de y ya se pone la referencia donde se modificó. Y si el método es no normalizado, desarrollado, se pone así como método desarrollado y podrían ponerse varias referencias. Y ahí a veces algunos laboratorios aclaran cuál es la técnica, por ejemplo, cromatografía de gases, absorción atómica, ICP, medición directa, etcétera. Así Perfecto. es como se define. Muchas gracias. La otra consulta sería, tal vez si nos pueda indicar en promedio el plazo de un proceso de acreditación desde que se presenta la solicitud hasta que se acredita y no sé si tiene un estimado del promedio del costo de ese primer año. Más o menos, digamos, en general, en promedio, una acreditación puede ir teniéndose las primeras etapas hasta la evaluación. Si no tiene el mejor escenario, que no tuviera no conformidades, estamos hablando desde que se presentó la solicitud hasta la toma de decisión, entre 6 meses, más o menos. Y el plazo máximo, cuando el peor escenario, que el laboratorio tuviera no conformidad, si se toma los 100 días completos, estamos hablando de 11 meses y medio, casi los 12. Eso en general. Costos que yo conozca han ido con poquitos ensayos, poquitos refieras en menos de 10,
han ido más o menos rondando los $3,500, $4,000 el proceso de la solicitud, la evaluación documental, la evaluación en sitio, un pack y un back promedio, que estamos hablando poquitas no conformidades, a menos de 5, que se dura 1 hora en el pack y 4 horas en el back, más o menos andan rondando $4,000. A uno que tenga más, hemos visto procesos de 6,000, 7,000 ya largos, con 5 días de evaluación, una back de 8, 9, 8 horas o un poco más, etcétera. Entonces por ahí anda. Perfecto, muchas gracias. Y Humberto, usted mencionó mucho el tema de evaluadores y expertos técnicos y bueno, para el colegio es de mucho interés el que podamos nosotros brindar información y oportunidades para los colegiados con respecto a posibles opciones laborales. ¿Dónde podrían ellos tener información para poder ser evaluador y experto del ECA? Sí, claro, con muchísimo gusto. Hay dos opciones. Los que quieren ser independientes, o sea, que quieren que el ECA les pague directamente, pueden solicitar la información a este correo que tengo aquí, solo que en lugar de SAL poner GC, de Gestoría de Calidad, y ahí les brindan toda la información. Para ello se pide hacer un contrato primero, de servicios por independiente, y donde hay que tener algunos requisitos, como por ejemplo poder hacer facturación electrónica, Estar tener incorporado una al póliza colegio. incorporado al colegio, sí, no, eso es obligatorio para cualquier evaluador, indiferentemente si es un evaluador por convenio con una institución o algo, el ECA está exigiendo que sea vinculado al colegio, excepto tenemos unos casos ahí de algunas profesiones que todavía no tienen colegio, entonces pues esos llevan su caso legal y el ECA lo acepta mientras tanto. Pero los demás no, o sea, ya hemos tenido inclusive casos de evaluadores suspendidos porque nos dejaron de pagar o no se salieron o lo que sea. O sea, eso está para todos, pero tiene que estar incorporados, pero también se les pide póliza de riesgos laborales como independiente y un proceso que hace la caja para por trabajadores independientes. El que tenga esos requisitos, en GC le elaboran un contrato, igual como lo hicimos para laboratorio, como lo hicimos para laboratorio, para los servicios se le elabora uno como servicios profesionales y una vez firmado ya lo podemos mandar a evaluaciones. Perfecto. Entonces, en gestoría de calidad, que es gc@eca.r.cr, mi compañera Rebeca, se llama la muchacha que trabaja esa parte, ella pues nos manda primero a nosotros a decir, miren, alguien está preguntando, tenemos estas posibilidades de experto y nosotros le empezamos a ayudar con el proceso. Perfecto. Bueno, Humberto, no tenemos más preguntas y realmente queremos agradecerle a Leca y a usted principalmente por la colaboración, el haber compartido su experiencia y estos consejos sobre los criterios para la acreditación. Y recordarles a todos que es de interés del Colegio de Químicos en divulgar información sobre posibles campos de acción para los profesionales en química y por eso es que hemos considerado importante tener como área valente costarricense de acreditación. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.